Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino que hacemos para ustedes con mucho cariño. Y como ustedes son los más importantes y dan sentido a este programa, hemos creado esta sección especial que ayuda a aprender o repasar los temas que todo católico debe saber. No solo para poderlo poner en práctica y sentirnos orgullosos de lo que creemos, sino también para poder defender nuestra fe ante quienes nos atacan. Pero antes de tocar el tema de hoy y después de agradecer a todos ustedes por su preferencia, permítanme agradecer también a mis colaboradores del día de hoy. Productor Sergio Enríquez, buenas tardes, Sergio. Padre José, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Y como invitados, David Chávez, buenas tardes, David. Buenas tardes, Padre José, es un gusto saludarlos. Y el niño Bruno Serrano Vargas, buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Padre, es un gusto estar con ustedes. Ya estamos el equipo completo, así que vamos a recordar que en el programa anterior de Cimentando Nuestra Fe, iniciamos el tema del sacramento de la Eucaristía y recordamos el momento en que, liberados por Dios de la esclavitud de Egipto, Él puso al frente del pueblo a Moisés para que los guiara por el desierto. Sin embargo, no todo fue fácil. En un determinado momento, cuando sintieron que se les acababan las provisiones, el pueblo comenzó a murmurar porque pensaban que Dios iba a permitir que murieran de hambre. Y fue en ese momento cuando Dios hizo que apareciera una especie de semillas que les permitieron hacer pan. Y a ese alimento le llamaron el maná, el pan del cielo. Sí, me acuerdo que ese alimento les ayudó a llegar a la tierra prometida. También recordamos que en distintos momentos del Antiguo Testamento, Dios alimentó no solo al pueblo, sino a los profetas, y que el mismo Jesucristo alimentó a una gran muchedumbre que lo escuchaba. ¿Cómo? Multiplicando peces y panes en 2 ocasiones. Con solo 5 panes y 2 pescados alimentó a toda la gente. ¿Te acuerdas muy bien, Bruno? Finalmente, recordamos que Cristo, en la sinagoga de Cafarnaúm, se presentó como el nuevo y verdadero pan del cielo, diciendo a sus discípulos que Él era mucho mejor que el maná porque Él no solo nos alimentaría con su palabra y Eucaristía en esta vida, sino que también nos daría la vida eterna. Eso significa que el maná alimentaba el cuerpo, pero Jesús quiere alimentar nuestro espíritu. Perfectamente bien, y precisamente para ello, Jesús no solo predicó en medio de nosotros, enseñándonos el camino y la verdad, sino que también nos ofreció la vida eterna. Por eso, como nos lo dice el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y para que quedara muy claro que Él nos daba la vida, quiso entregarse por nosotros en la cruz. Que quede muy claro, nadie le quitó o le arrebató la vida porque, como dijimos la semana pasada, si Cristo hubiera querido huir y evitar su pasión, lo hubiera podido hacer, pero al morir por nosotros y luego resucitar, nos dio la prueba más clara de que la muerte no es el final y que dar la vida por los demás es lo que da sentido a nuestra vida. Fue por eso que el jueves, unas horas antes de que lo crucificaran el viernes, quiso reunirse con sus apóstoles en una cena íntima que todos conocemos como la Última Cena. Y en ese ambiente de amigos, no solo les recordó el mandamiento del amor al prójimo, sino que también se puso a lavarles los pies para enseñarles el valor del servicio. Me acuerdo que al principio Pedro no quería, pero luego lo aceptó. Efectivamente, porque Jesús le dijo: «Si no permites que te lave los pies, no tendrás parte en mi reino». Con ese lavatorio, amigos, Jesús estaba purificando a los apóstoles para aquella cena. Por eso es que muchos ven en este lavatorio una especie de bautismo donde, antes de invitarlos a su mesa, Jesús purifica a sus apóstoles, exactamente como lo hace con nosotros. ¿Por qué? Veamos los sacramentos. Primero tenemos que recibir el bautismo, es decir, purificarnos, y sólo después de que hemos sido purificados podemos recibir la comunión.
Por eso es el orden de los sacramentos, primero bautismo y vendrá más adelante la comunión. Pero para que este programa sea más agradable y más ameno, vamos a imaginarnos lo que Jesucristo hizo en la última cena lavando los pies a sus discípulos con este canto que se llama Les doy un mandato nuevo. Les doy un mandato nuevo, les doy un mandato nuevo, que se amen mutuamente como yo los he amado, dice el Señor. Les doy un mandato Este canto que hemos escuchado nos recuerda aquel momento en que Jesucristo, en la noche del jueves, lava los pies a sus discípulos, toma con ellos la cena pascual y, por supuesto, les enseña el mandamiento nuevo del amor. Y es importante mencionar que los judíos celebraban la cena de Pascua comiendo cordero, hierbas amargas, vino mezclado con agua y pan ácimo. Y muchos se preguntarán, ¿por qué? Hay que recordar, amigos, que en la noche en que Dios iba a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, le dijo a Moisés que sacrificara un cordero por grupo o familia. A ese cordero se le llamó el Cordero Pascual. Efectivamente.
Y para que comprendan mejor esto del Cordero, que precisamente es llamado Cordero Pascual, vamos a recordar que cuando Moisés le pidió al faraón que dejara salir a su pueblo, éste se negó rotundamente, dudando del poder del verdadero Dios y creyendo más en sus ídolos, a quienes él creía dioses verdaderos. Pero para hablar del Cordero Pascual y la cena, vamos a hacerlo al regreso del corte. No le cambien. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Yo soy el Padre vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa donde estamos hablando de la Eucaristía y los fundamentos de ella. Y antes de ir al corte, recordábamos que Moisés había ido con el faraón a pedirle que dejara salir a su pueblo, pero el faraón, creyendo más en su poder que en el de Dios, se negó rotundamente. Fue por esto que para manifestar su poder, Dios envió varias plagas sobre Egipto, pero como el faraón endurecía cada vez más su corazón, pues Dios tuvo que tocar su punto débil y el de todos los egipcios. ¿Cuál era el punto débil? El hijo primogénito, es decir, el primer hijo de cada familia. Ninguno de ellos escaparía a la 10ª plaga, desde el más bajo funcionario hasta el primer hijo del faraón, desde el más sencillo campesino hasta los primogénitos del ganado, todos, hombres o animales, hijos primeros, todos morirían a manos del llamado ángel exterminador. Pero viene una pregunta. Si todos los hijos primogénitos iban a morir sin importar su edad, ¿cómo hicieron los israelitas para que la plaga no les afectara? La respuesta la encontramos en el mismo libro del Éxodo, que cuenta todos estos acontecimientos con detalle. ¿Cómo se comieron el cordero? ¿Crudo, frito o asado? Muy buena pregunta y te va a responder David. Con mucho gusto, Bruno. Fíjate que por orden de Dios, Moisés pidió a todos los hebreos que sacrificaran a un cordero por grupo o familia y que lo desangraran totalmente antes de asarlo. Y es que la sangre de aquel cordero iba a servir de señal de fe porque las casas que tuvieran marcadas sus puertas con la sangre de aquel animal estarían protegidas de la plaga mortal. Por eso todos los judíos marcaron con la sangre del cordero sus puertas para que, cuando pasara el ángel exterminador que enviaba Dios, no tocara a ninguno de los que vivían en aquella casa, y luego se dispusieron a cenar el cordero asado. Porque era una especie de intercambio. Para que Dios no quitara la vida a los hijos de los judíos, deberían ofrecerle una víctima. El sacrificio del cordero era el pago por el rescate de los hijos. Podemos decir que se repetía lo que le había sucedido a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le perdonó a su hijo y a cambio Abraham le sacrificó un animal. Pero veamos cómo fue la cena pascual de acuerdo a las instrucciones que Dios les dio y que se encuentran en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Deberían sacrificar a un cordero, macho, sin defecto y de 1 año.
sería inmolado entre dos luces. Con su sangre se marcarían las puertas de cada hogar para proteger a los primogénitos. Cada familia debería comer la carne asada, acompañándola de panes ácimos y con hierbas amargas. ¿Hierbas amargas? Sí, Bruno, fíjate que las hierbas amargas recordaban lo amargo de la esclavitud que habían vivido en Egipto durante aquellos 430 años. En cambio, los panes ácimos respondían a una razón práctica. ¿Por qué? Para que la levadura pudiera fermentar la masa, pues se necesitaba tiempo y la premura de aquella cena inesperada, así como la pronta salida de Egipto, no les daba tiempo al proceso de fermentación del pan. Por esta razón, los hebreos no pudieron comer un pan esponjosito, sino más bien ácimo y duro. En cuanto a la forma de comer, no lo pudieron hacer sentados cómodamente, sino como si ya estuvieran listos para salir. El libro del Éxodo nos dice que Dios ordenó que consumieran los alimentos deprisa, como si ya estuvieran listos para salir, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano. El texto también menciona que no se debería guardar absolutamente nada. El alimento sobrante debería ser quemado al amanecer y algo muy importante es que los israelitas deberían recordar para siempre aquel momento llamado Pascua. Dios les dijo: guarden este día de generación en generación como decreto perpetuo. También guardarán este rito cuando entren en la tierra que les daré de acuerdo a mi promesa. Y cuando les pregunten sus hijos ¿qué significa este rito?, responderán: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Tengo una pregunta. ¿Los judíos siguen celebrando esto? Sí. Es interesante mencionar que el pueblo de Israel continúa celebrando la cena pascual hasta el día de hoy, así recuerda su liberación. Bien, pues ya con la idea clara de qué fue la cena de Pascua judía y por qué comieron cordero y pan ácimo los judíos, continuamos con nuestro tema. Cristo pertenecía al pueblo judío y por tanto, como todos los judíos, cada año tenía que celebrar también la Pascua. ¿Y la comenzó a celebrar desde adulto o desde que era niño? Desde niño la celebró con María, José y sus parientes, y como todos los judíos, cumplía con el sacrificio del cordero que se tenía que inmolar, pon atención, el viernes antes de que el sol se ocultara. Es importante que recuerden esto. El cordero se debía sacrificar el viernes y por ello Cristo, como nuevo cordero de Dios, debería sacrificarse en viernes. Por eso Cristo fue crucificado el Viernes Santo. Aquella última cena, cuando Cristo tenía 33 años, sería para él su última celebración de la Pascua. En ese momento, Jesús tomó el lugar del cordero que debía ser sacrificado para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Desde entonces, los sacrificios de animales como rituales de purificación, pacto o alianza con Dios quedaron superados por el único y verdadero sacrificio, el de Cristo. Ya desde aquí vamos sacando una conclusión. Ninguna ofrenda o sacrificio que le hagamos a Dios será mejor que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por eso no hay nada mejor que ofrecerle a Dios que la Eucaristía, la Santa Misa. Ni grandes ramos de flores, peregrinaciones, sacrificios, limosnas, oraciones, rosarios, viacrucis o cualquier otra cosa tienen el valor tan grande que tiene la Eucaristía, porque en ella Cristo se entrega por nosotros. Y entendí que la misa es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios. Pues vamos avanzando muy bien, Bruno. Con esta explicación ya podemos entender que Cristo es el nuevo Cordero inmolado, por cuya sangre podemos vencer a la muerte y tener la vida eterna. Si en la Pascua judía los israelitas tuvieron que marcar sus puertas para librarse de la muerte, en la última cena Jesús nos marcó con su sangre al ofrecerse en sacrificio por nosotros. Por eso dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Así como en Egipto el sacrificio y la sangre del cordero ayudaron a que los hebreos obtuvieran la libertad, a partir de la última cena, Cristo, con su sangre y como cordero, nos libra de nuestros pecados y de la muerte eterna. ¿Me podrían explicar un poco más qué significa la palabra Pascua? Claro que sí, mira, para terminar esta parte de la Eucaristía y su relación con la Pascua judía, concluimos diciendo que la palabra Pascua tiene su origen en la palabra hebrea Pesaj, que significa paso y tiene diversas interpretaciones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tiene 3 significados. El primero se refiere al paso que realizó el ángel de Dios en Egipto para dar muerte a los primogénitos egipcios y mostrar su poder.
El segundo significado se refiere al paso que hicieron los hebreos por el Mar Rojo a pie seco para librarse de los ejércitos del faraón que los perseguían, aquel famoso momento en que las aguas se abren. El tercer significado es el paso del pueblo judío de la esclavitud a la libertad. Para los cristianos, la palabra Pascua se refiere especialmente a Cristo que pasa de la muerte en cruz a la vida en la resurrección, iniciando así la nueva Pascua para toda la humanidad, que será el paso del pecado a la gracia y, por supuesto, el paso de la muerte a la resurrección. Los judíos que no creen en Cristo celebran la Pascua anual siguiendo el ritual expresado en el capítulo 12 del Éxodo. En cambio, los cristianos celebramos la Pascua anual o resurrección de Cristo el primer domingo de luna llena de primavera. Pero también desde los primeros siglos, los cristianos celebramos la Pascua en forma semanal. ¿Cuándo y cómo? En la Santa Misa Dominical. Por eso la misa semanal es muy importante. Y por eso Cristo nos pidió en la última cena, hagan esto en memoria mía. Es una petición directa y clara de Jesús en los últimos momentos de su vida, casi como un testamento que debemos de cumplir con gusto. Es clara la petición de Jesús, hagan esto en memoria mía. Con lo que hemos mencionado hasta este momento, si alguien nos preguntara qué hubo en la última cena, podríamos contestar sin problema alguno que en la mesa hubo pan ácimo, hierbas amargas y vino mezclado con agua, pero no podía haber cordero porque los corderos se sacrificaban el viernes. Y sucede que Cristo anticipó la cena para el jueves porque el viernes por la noche ya estaría muerto. Por eso la institución de la Eucaristía la celebramos el Jueves Santo. Pero también nos queda claro que no se necesitaba ya un cordero, porque como lo anunció Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo, Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, un momento antes de que nos acerquemos a comulgar, el sacerdote nos muestra y levanta la hostia consagrada en la que Cristo está real y verdaderamente presente y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. En ese momento es como si estuviéramos junto a Cristo en su última cena y en el momento de su pasión. Pero seguiremos hablando de esto al regreso del corte. Padre Abraham tenía muchos hijos tenía Padre Abraham. Yo soy uno, tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, Padre Abraham tenía muchos hijos tenía Padre Abraham. Yo soy uno. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta.
Amado Señor, Dios Todopoderoso, a través de los rayos del sol, a través de las ondas del aire, a través de la vida que todo lo impregna en el espacio, purifícame, revivifícame, y te pido, sana mi cuerpo, mi corazón y mi alma. Amén. Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros y yo espero que le vaya quedando a usted muy claro qué es la Pascua, qué es el Cordero Pascual, qué había en la mesa de la Última Cena. Y ahora, en cuanto al valor de la celebración dominical de la Santa Misa, vamos a escuchar cómo desde los inicios del cristianismo, no un servidor, sino el apóstol San Pablo, en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, muestra la misa como algo fundamental. Lo voy a leer literalmente. Hermanos, dice San Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Hasta aquí la lectura de San Pablo, y como pueden ver, San Pablo no solo dice que él recibió esto, sino que, como un tesoro maravilloso, lo quiere compartir y transmitir a través de su epístola, a través de su carta a los Corintios. Y además de que nos recuerda que Cristo nos pide que celebremos esto en memoria suya, nos enseña que participar en la misa no solo es acercarnos a Dios, formar comunidad, orar juntos, escuchar su palabra, alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también convertirnos en testigos y propagadores de su obra. Por eso nos dice: cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y precisamente por esas palabras, en la misa decimos con orgullo y como signo de compromiso: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero para que esto nos quede bien grabado, vamos a escuchar este canto. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad,
hermoso canto que nos recuerda aquella última cena en la que en la mesa había hierbas amargas, pan ácimo, vino, pero también había otra cosa, David. Efectivamente, padre. En la cena había oraciones con las que se agradecía el pan y el vino, porque eso significaba la bendición de Dios, no solo por la tierra donde se vivía, sino también porque gracias a él los campos eran fecundos y proporcionaban el trigo y la vid, que eran la materia prima para el pan y el vino. Pero como el pan y el vino evidentemente no se hacen solos, la oración también agradecía el trabajo. Y estas oraciones las hizo Jesucristo antes de entregarles a sus apóstoles el pan y el vino. Algo semejante había hecho en la multiplicación de los panes. Primero hizo la oración de acción de gracias y luego comenzó a repartirlos. Esta es la bendición en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheheyanu dekieimanu bechie bianu lavachom hatzet, que significa: bendito seas tú, Dios de Israel, Rey del universo, que nos dio vida, existencia y nos trajo a este lugar santo. Esa oración era una oración de acción de gracias porque los judíos habían llegado a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, pero vienen también ahora las oraciones para dar gracias por los alimentos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yamutzin lechem mitharet amén, que significa: bendito seas tú, Señor Dios de Israel, Rey del universo, que creas el trigo para hacer el pan. Amén. Y después viene la oración sobre el vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré beri yahefen. Amén, que significa: bendito sea Señor Dios del universo, creador de la fruta, del vino. Amén. Solo cuando entendemos esto comprendemos por qué antes de la consagración, en el momento que le llamamos ofertorio o presentación de las ofrendas, el sacerdote dice esta oración: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Y lo mismo dice con el vino. Y una vez que ya están en el altar el pan y el vino, el sacerdote inicia una larga oración que tiene como centro las palabras de consagración. ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar estas palabras? Mira, aunque los 4 evangelios mencionan la institución de la Eucaristía, es especialmente claro el de San Mateo, que en el capítulo 26 menciona: Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa y dando gracias la dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y ahora vamos a escuchar un canto en que precisamente se recuerdan estas palabras que Cristo utilizó en la institución de la Eucaristía: es mi cuerpo. Y comer, es mi sangre, tomad y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo.
Vamos a un breve corte y cuando regresemos el tema de la Eucaristía y la alianza. Yo soy el Padre. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino. Les doy un mandato nuevo. Les doy un mandato nuevo. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía. Y ahora aparece una pregunta nueva porque antes del canto escuchamos que en el texto de San Mateo Jesús dijo: esta es la alianza que es derramada por muchos, y para entender mejor lo de la alianza, vamos a escuchar ahora el Evangelio de San Lucas, porque gracias a que cada uno de los evangelistas escribió lo que más le llamó la atención, podemos tener una visión completa de la Eucaristía. Por favor, David. Con mucho gusto. San Lucas dice así: tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Este texto de San Lucas enriquece el de Mateo porque nos recuerda que Jesús dijo: hagan esto en memoria mía, y además que Jesús habló de una nueva alianza. Y estos dos elementos ya los habíamos escuchado en la lectura de San Pablo. Recuerden que él escribió: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. ¿Vas entendiendo todo, Bruno? Lo de celebrar la Eucaristía en memoria de Jesús me queda claro, pero ¿qué significa eso de la alianza o más aún de la nueva alianza? Mira, primero tenemos que explicar que en la antigüedad, así como en nuestro tiempo, las personas, los grupos, los pueblos podían hacer compromisos que podemos llamar pactos, contratos o alianzas, por ejemplo, pactos sobre venta, sobre compra o también pactos sobre el matrimonio. En nuestro tiempo, generalmente las cosas, los pactos se hacen a través de una firma. Con esa firma, las personas se comprometen a determinadas cosas. Por eso se debe firmar el acta de matrimonio, se debe firmar un contrato de trabajo e incluso un contrato de crédito a plazos. En la antigüedad la forma de firmar era a través de pactos que incluían la sangre. Sí, la sangre.
podía ser a través de la sangre de las personas que se comprometían a algo. Para ello se pinchaban y hacían alguna incisión, pero otra forma era hacer un sacrificio de animales que representaban a las personas, o bien ofrecer un sacrificio a quien tenía mayor importancia. Con esto se comprometía a cumplir su palabra. Sin embargo, aunque Dios no necesitaba hacer ningún pacto porque Él siempre cumple su palabra, para que los hombres le tuvieran más confianza, aceptó hacer alianzas a la manera de los humanos, y estas alianzas, en distintos momentos, las podemos encontrar en la Biblia. La primera la encontramos cuando, después del diluvio, Noé le ofrece un sacrificio de animales a Dios y él le promete no destruir al género humano. Como recordatorio de esta alianza o pacto, Dios crea el arco iris. Otro ejemplo se muestra en el capítulo 12 del libro del Génesis, en el que se puede leer lo siguiente. El Señor dijo a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y haré de ti una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra». Abraham obedeció y partió hacia la región de Canaán, el actual Israel. Allí ofreció a Dios en sacrificio una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero también de 3 años, una tórtola y un pichón. Mediante aquel sacrificio, Dios hizo con él una alianza por la que le entregaría toda aquella tierra. Pero para comprender mejor el tema de las alianzas y cómo Dios, por amor, se adapta a las circunstancias de los humanos, seguiremos hablando un poco más sobre la historia de Abraham. Además de prometerle hacerlo padre de una gran nación, Dios le ofreció otra promesa porque, como Sara, su esposa, no podía tener hijos, Abraham se tenía que contentar con Ismael, el hijo que había procreado con su esclava Agar, ya que según las costumbres de aquellos tiempos, los hombres también podían tener hijos con sus esclavas, pero eso no se consideraba una bendición. Fue por eso que Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, pero con su esposa Sara, para que a través de este hijo continuara con su bendición y su alianza. Poco después de la promesa, Dios le cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, que significa padre de muchos pueblos. Es importante comprender por qué en aquel tiempo un hombre podía tener hijos con la esposa y las esclavas, y también cuál de los hijos era considerado el hijo más bendecido, así que pongan mucha atención. En aquel tiempo la mortandad infantil era común y el promedio de vida era muy corto porque cualquier enfermedad o infección podían acabar con la vida. Imagínense un tiempo sin medicamentos. Por eso cuando el jefe del clan o familia veía disminuir drásticamente el número de sus miembros, pues hacía todo lo posible para que su descendencia no desapareciera. Por eso se consideraba normal que para garantizar la descendencia y el número de la familia, el padre tuviera hijos con la esposa y las distintas esclavas. Así que la poligamia no era considerada infidelidad, sino más bien necesidad de supervivencia. No obstante esto, había grandes diferencias sobre los derechos que los hijos podían reclamar. El hijo primogénito, o sea, el primer hijo varón de la esposa, era considerado la mayor bendición de Dios y quien tenía absolutamente todos los derechos. Los demás hijos, especialmente los de las esclavas, eran considerados totalmente inferiores. Con esto, amigos, entendemos que Abraham no solo deseaba tener hijos para asegurar la prole, anhelaba especialmente tener un primogénito con su esposa Sara, anhelaba tener el hijo de la bendición. Sin embargo, ella era estéril. Fue en este contexto que Dios le prometió que sería padre de muchos pueblos, y eso suponía el nacimiento del hijo deseado. Dios y Abraham, de acuerdo a las costumbres de la época, hicieron una alianza, un trueque. ¿A qué se comprometía cada uno? Vamos a verlo. El patriarca le entregaba a Dios su fe y total confianza. Dios, por su parte, con un milagro, le daría un hijo, Isaac, el hijo de la bendición. La teología cristiana suele comparar a Isaac con Cristo porque ambos son primogénitos y los más amados por su padre. Lo que más ama a Dios es a su hijo Jesucristo y lo que más amaba a Abraham era a su hijo Isaac. Además, de acuerdo a la teología cristiana, así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio para manifestar su amor a la divinidad, Dios sacrificó a su propio hijo para manifestar su amor a la humanidad. Y bueno, a veces la Biblia nos sorprende porque parece presentarnos a un Dios semejante a los dioses griegos o romanos que de acuerdo a la mitología eran ajenos al ser humano, a sus sufrimientos y necesidades.
y en cambio estaban deseosos de ofrendas y se mostraban impacientes, inclementes y coléricos también. Sin embargo, en la Biblia, bajo un lenguaje a veces difícil de comprender, Dios manifiesta una pedagogía divina. Yo no sabía que la Biblia decía que un hombre podía tener varias esposas. Pues sí, efectivamente, Bruno, hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios permita que un hombre pudiera tener varias esposas? ¿Y por qué no lo permite en este tiempo? Bueno, Bruno, porque Dios se adapta, como hemos dicho, a las circunstancias de cada época. Y en la época de Abraham, como hemos dicho también, los niños se morían fácilmente. Y si un hombre tenía solamente una esposa, a veces se podía quedar sin hijos y su descendencia se terminaba para siempre. Por eso en tiempo de Abraham se permitía, y no es solamente con Abraham, sino con toda la gente que vivía a su alrededor, que un hombre pudiera tener a una esposa que era la favorita, la privilegiada, pero también pudiera tener varias esclavas con las que pudiera tener distintos hijos. Y si Dios quería hacer una alianza con Abraham, pues Dios tenía que adaptarse a la circunstancia de Abraham, Bruno. Por eso es que Dios, podemos decir, utiliza una pedagogía. Esa pedagogía significa que Dios se adapta a las diversas circunstancias de los seres humanos para que podamos comprender más fácilmente su mensaje de amor. En la Biblia se ve claramente que Dios utilizó el lenguaje y costumbre, a veces salvajes, de aquel tiempo, pero no para estar de acuerdo, sino para transformar y elevar nuestra humanidad. Podemos decir que Dios se pone en nuestros zapatos. Gracias, Bruno, por haber estado con nosotros. ¿Te gustó el programa? Sí, gracias, padre. Gracias a ti. Gracias, David Chávez. Gracias, padre José. Ha sido un placer. Gracias, Sergio Enríquez. Padre José, muchas gracias. Amigos, sigamos cimentando nuestra fe. Así es. Recuerden que esta no es una sola lección, sino que cada lección tiene siempre una continuidad. Que Dios les bendiga y mañana nos escuchamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.